Hola, buen día a todos. ¿Se me ve por allí? ¿Se me escucha? Sí, sí, buenos días. Sí, Roberto. Bien, Yo también, yo también. ok. Vamos a empezar el encuentro de hoy y quisiera empezarlo diciéndoles que hoy es el cumpleaños de Hugo Freda. No sé cuántos, 40 y no sé cuántos tiene, ¿no? La verdad que no me acuerdo. 38, 38, 38. 38. Bien. Multiplicado por 2, pero bueno, 38. ¡Feliz cumpleaños! La cumpla muy feliz. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. Bien. Felicidades, Hugo. Así que Gracias, sabemos muchas. a qué número jugar Feliz la cumpleaños. quiniela. El 38 está cargado, dice el tema. Bien. Vamos a retomar en el punto que había dejado la vez pasada. Perdón que me interrumpa, pero está entrando gente. Vamos a retomar el punto que había dejado la vez pasada, que es un punto clínico y que tenía que ver con esta lógica del uno que expresábamos con Iadelán, esa traducción hay de lo uno, y les comentaba la vez pasada que hay una cuestión clínica que tiene que ver con entender el psicoanálisis como una experiencia de desciframiento. Si nosotros entendemos el psicoanálisis como una experiencia de desciframiento del saber inconsciente, según nuestra teoría Iadelán, todo S2, es decir, todo desciframiento, se nos transforma a su vez en una cifra a ser descifrada. El sueño es una cifra, el desciframiento la descifra, pero la interpretación se me constituye nueva cifra a ser descifrada. Es decir, se me constituye de nuevo en un S1. Razón por la cual Lacan empieza a proponer que es en la falla misma del psicoanálisis como experiencia de desciframiento, en los límites mismos del desciframiento que empezamos a ubicar lo hago así con los dedos, entre comillas, un saber cifrado. Lo digo muy entre comillas porque lo que aparece no aparece como un saber, aparece como uno solo. Cada vez que hablamos de saber, hablamos de una cadena, de elementos, hablamos de una sucesión de elementos. Por eso decimos el saber del inconsciente, porque hay una sucesión que uno supone ordenada, ¿sí? En cambio acá se nos presenta una cifra, se nos presenta algo cifrado y lo llamé saber no en el sentido de el saber como articulación, sino el saber como condensación, el saber que puede haber en una cifra. En la cifra, por ejemplo, familionario. En la cifra, familionario es una cifra donde hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la gente de guita y cómo se mueve la gente de guita y cómo se mueve la gente que tiene un trato familiar. ¿Se entiende? Yo puedo hablar de saber en términos de articulación o puedo decir, hay ahí una cifra que contiene un saber. Dábamos familionario, dábamos malvenidos, este ejemplo que hablaba del surgimiento de la langue en la lengua, ¿sí? Como una cifra, ¿sí? Entonces,
el inconsciente como desciframiento, en sus límites, nos permite ubicar un saber cifrado, una cifra, que se presenta para Lacan, en este caso, como un uno indescifrable. Yo daba el ejemplo familionario, pero familionario uno lo puede descifrar. De hecho, hay un desciframiento en todo chiste, como en toda formación del inconsciente. Pero la idea lacaniana es que se llegaría a un uno indescifrable. Un uno indescifrable que articula goce. Es esto lo que nosotros lo llamamos IA de Lang, y es esto lo que equivale al más allá del principio del placer freudiano. IA de Lang no es un invento que trajo Lacan quién sabe de dónde. Es una manera muy lógica y muy precisa de leer el más allá del principio del placer freudiano como retorno automático, compulsivo y demoníaco, porque Freud dice tiene un carácter demoníaco, el retorno demoníaco del uno y su goce más allá del principio del placer. Quería aclararles esto porque uno de ustedes, creo que era una colega, me había preguntado si Adelán equivalía al objeto perdido y yo le decía no, equivale al significante más allá del principio del placer, a ese retorno automático, compulsivo y demoníaco de ese uno y su goce. ¿Sí? Y esto es una lógica, nos lleva a ciertas consecuencias clínicas enormes, porque uno puede mirar la experiencia analítica desde ese final, no desde la entrada. Desde la entrada tenemos el significante del síntoma, la suposición de un saber, bajo la modalidad del advenimiento del significante de la transferencia, el sujeto supuesto saber. Uno puede mirar la experiencia desde la entrada, pero Lacan dice no, de la entrada no, mirémoslo desde la salida. Y en la salida, ¿qué encontramos? Este uno, nonsensicals, sin sentido, indescifrable, que retorna una y otra vez de manera demoníaca y automática. Visto desde este punto de vista, tiene cierto carácter pesado la experiencia analítica, porque uno dice, más allá de los diferentes efectos de verdad que puede dar la experiencia analítica, que tienen su importancia, caramba si la tienen, los efectos de verdad que se producen en el trabajo analítico, la caída de las identificaciones, los cambios de posición subjetiva. Sí, pero más allá de todo eso, lo más real de la experiencia, lo más real es ese S1. Con todas las características que estuvimos trabajando de eso. Yo digo el S1 y el S1 en francés es les uns, entonces uno puede decir, bueno, hay un enjambre, ha habido 3 o 4, a mí me picaron 3 o 4. Y todo lo demás era una superestructura donde lo más real era eso. ¿Sí? Una lógica, yo decía, tremenda. Porque desde este punto de vista uno puede escuchar a un paciente lo que te dice desde la teoría de la comunicación y lo puede escuchar desde el sentido y el significado y lo que te va contando y uno puede decir sí, pero todo eso va funcionando como una especie de embudo que te lleva a un punto que te hace dar cuenta de que él, lo voy a decir así, habla solo. De que lo real detrás de toda esa experiencia lenguajera, de toda esa palabra, lo más real es ese enjambre. Ininterpretable, indescifrable. ¿Sí? De tal manera que es una lógica que te hace pensar
cuando uno dice solo hay ese uno, la verdad de la milanesa es que solo hay ese uno al final, sin ningún ese dos, ¿sí? Que cuando uno habla, por ejemplo, yo ahora, que juego con el enjambre delante de ustedes, con el enjambre Lacan, ¿sí? Si uno verdaderamente piensa que solo hay ese uno, yo debería creer que ustedes me entienden, si es que me entienden, por una operación de cierre imaginaria que hacen cada uno de ustedes. Es el imaginario de cada uno de ustedes que puede ubicar las grandes verdades o las grandes pelotudeces que yo digo en algún lugar, ¿sí? En algún lugar por una operación de cierre imaginario, ¿sí? Y también es una verdad muy densa, perdón que admito gente, es una verdad muy densa también porque elaboramos saberes. Caramba, si elaboramos saberes, miro todos los libros, son todos saberes elaborados. Pero elaboramos saberes que no son más que supuestos, en el sentido que funcionan como operaciones de cierre imaginaria que le dan un orden y una coherencia a este enjambre desordenado de ese uno. ¿Sí? Por eso les digo, tómense un cafecito, saquen las conclusiones que implica decir no hay más que ese uno, y todo lo demás, sí, todo lo demás es chamullo que ordena eso. Lo pueden leer, lo iba a buscar hoy, pero la verdad que tenemos mucho para laburar, pero lean ahí el comienzo de Más allá del principio del placer. Ese Freud pesimista que dice, la verdad, estuve laburando décadas y décadas y me parece que le pifié. Estuve laburando décadas que pensé que el principio del placer y pensé todo esto y ahora me doy cuenta que hay como que todo esto está al servicio de un principio que es diferente, que no busca el placer, que busca repetirse una vez y otra vez y otra vez y todo lo que estuve laburando durante años de la experiencia, del saber del inconsciente y todo eso, y uno ve que a Freud le tiembla en la estantería. Porque dice, todo esto se reduce a ¿qué? Se reduce a que alguien eleva a no sé quién que tiene un saber y lo sube así al pedestal y después ¡pra! Se le cae una y otra y otra y otra vez. Y otro conoce al amor de su vida y es el amor, ahora sí, ahora es el amor, y se le vuelve a caer una y otra y todo lo que interprete por narcisismo, por Edipo, por fijación, por interpreté y vuelve demoníacamente otra vez ese uno. Es denso, hay que leer a Freud así como el tipo dice, loco, estuve laburando décadas y ahora me vengo a dar cuenta que hay un más allá del principio del placer. ¿Se entiende? Por eso es una cosa muy densa. Y por eso salir de ahí no es moco de pavo, como me decía hoy alguien. No es moco de pavo salir de ahí. Y salir de ahí implica, de alguna manera, algo bien diferente, que es pensar que en ese lugar del saber, del S2 supuesto, que vendría a solucionar el quilombo del S1 que se repite y se repite y se repite, en ese lugar del S2 supuesto, el análisis permita hacer surgir algo distinto. En ese mismo lugar del S2 que se transformaba en S1, y aparecía un S2 y se transformaba en S1, y siempre terminaba el sujeto encontrando el amor para que se le caiga del pedestal una y otra vez. En ese mismo lugar el psicoanálisis, la experiencia analítica, permita hacer surgir algo distinto, que no funcione como una operación de cierre imaginario. Esto distinto fue pensado como una especie de síntoma especial, una especie de síntoma singular e incurable, una especie de síntoma singular e incurable que opere como partener de ese S1.
Se entiende que es diferente dar saberes supuestos, operaciones de ser imaginario, que agarrar y decir, sí, pero la experiencia analítica a mí me permitió hacer surgir ahí algo que funciona como un síntoma mío, singular, incurable, que hace como una respuesta a este S1. Es una apuesta a que el análisis permita hacer surgir eso diferente, a que es una apuesta a que eso pueda ser inventado. O sea, una invención ahí, una invención sintomática. Una invención sintomática como respuesta pragmática al retorno demoníaco del S1. ¿Sí? Y digo pragmática porque debería ser una invención que te permita saber hacer con ese S1 para que no sea siempre esa reproducción del demonio. ¿Sí? Es decir, que el análisis permita o dé las condiciones para la invención de un síntoma que tiene su pragmática respecto del S1, singular e incurable. ¿Por qué quería hincharles? Me gustaría decirlo de una manera un poco más fina. ¿Por qué les rebato las orejas con esto una y otra vez? Porque ustedes van a leer y van a volver a leer que una mujer puede ser el síntoma de un hombre. Y si yo pienso síntoma en una dimensión como lo que no anda, como lo que cojea, la primera dimensión del síntoma que labura Lacan, y bueno, la verdad que las mías fueron todos síntomas. De eso no andaba y no andaba, las mías. En fin, me sale el misógino digamos, que una mujer pueda ser síntoma de un hombre, uno lo puede entender como eso, como lo que no anda. Pero si uno lo piensa como este síntoma, que es una invención y que está en el lugar de una respuesta, uno puede pensar que una mujer puede ser un síntoma de un hombre en el sentido de que un paciente te puede decir, si no fuese por ella, yo viviría borracho y ya me habría perdido. Y hubo algo que ubiqué ahí. Doy el ejemplo del borracho, porque doy el ejemplo del borracho como un S1 que se presenta una vez y otra vez y otra vez. Cada vez que se presenta uno dice, bueno, esta fue la última, no me emborracho más, no me emborracho más. Y demoníacamente vienen los amigos y dicen después del partido de fútbol, dale, vamos a ir. Y uno termina como termina, demoníacamente. ¿Sí? Entonces, que una mujer sea síntoma de un hombre puede querer decir, he ubicado ahí algo que me permita responder a este S1 de una manera pragmática. ¿Sí? Son frases lacanianas que uno encuentra esparcidas por todos lados y repetidas al infinito, pero le puede tratar de ubicar esta dimensión de lo que es una mujer como síntoma de un hombre. ¿Ok? Bien. En caso de que exista eso que se llama la mujer. ¿Por qué? Digo, porque lo dije como una especie de cortocircuito. En rigor de verdad, si nosotros pensásemos, saquemos el síntoma, saquemos el sentón, porque estamos hablando de eso. Vamos a sacar eso. Pensemos nada más que hay S1 y S1 y S1. Y queda esta lógica de repetición demoníaca del S1. Si esta lógica nosotros la aplicásemos al significante de lo femenino, nosotros ya tenemos S1, el 1 fálico. Ahora quiero ubicar el significante de lo femenino como S2. ¿Sí? Si yo quisiera ubicar la existencia de un significante de lo femenino como S2, como algo otro, deberíamos llegar a la conclusión de que eso no es real. Si fuese nada más que ese uno, y uno dice, bueno, vamos a ubicar lo otro, uno debería decir, muchachos, eso no es real.
En esta clase ustedes lo van a ver, porque la humanidad inventó cosas. Por ejemplo, inventó la dama. En determinado momento de la historia europea, en el Midi francés, el mediodía francés, una zona francesa, está en determinadas condiciones, el catarismo, habría que ubicarla. En algún momento tal vez laburemos un poco el tema de la dama, ¿sí? Le inventaron y eso de real no tiene nada. Lacan juega, se ríe, dice, bueno, si no hay relación sexual, algo tenían que inventar, ¿sí? Como para salir del problema ese. Entonces, deberíamos llegar a la conclusión de que eso no es real, el significante de lo femenino no es más que una suposición, y por lo tanto no existiría la relación sexual porque no habría relación entre ese uno y ese dos. O sea, estuvimos dando vueltas en Yadelán, pero fíjense que tiene que ver con la cuestión de la mujer. ¿Será que la mujer es un invento? Como la dama. Entonces inventamos la mujer como inventaron en la historia del psicoanálisis el goce vaginal. ¿Será que la mujer es un síntoma? Entonces ya uno dice, che, pará, un síntoma es real, porque me permitió solucionar el quilombo que yo tenía con el S1. ¿Sí? Bien, ok. Y así llegamos a lo que yo quería hacer hoy, que es una presentación de las fórmulas de la sexuación. Les quiero presentar, les quiero hacer mi presentación de las fórmulas de la sexuación con una serie de problemas. El problema, uno de los problemas, al menos uno de los problemas que tengo yo con la fórmula de la sexuación, que uno ahí dice, bueno, acá pisamos terreno seguro. Todo el mundo habla de la fórmula de la sexuación, para todo X, phi de X, existe un X para quien no phi de X, etcétera, etcétera, y todo el mundo bueno, por lo menos tienen mucho más éxito que Yadelán. La fórmula de la sexuación ustedes la deben haber encontrado en 1000 lugares y Yadelán no lo encontraron en 1000 lugares. Porque hay temas que son más exitosos. Y cuando son más exitosos se prestan a ciertas confusiones, que son las confusiones que encuentro yo. O sea, yo en general uno dice, vamos a hablar de la fórmula de sexuación y uno dice, bueno, nos frotamos las manos, ahora entendemos rápido, nos hacemos los rulos y no hay que frotarse la mano ni hacerse los rulos. ¿Qué son las fórmulas de la sexuación? Bien, vamos despacio, que el tema es largo. Son fórmulas que inscriben identificaciones sexuales. Lo ubicamos así, la fórmula de sexuación. ¿Qué caramba son? Son fórmulas que escriben identificaciones sexuales, que inscriben, y eso lo pueden ubicar en el final de la clase 5. Recuerden, en el final de la clase 5, en la página en español es la 78, fíjense hacia el final que viene hablando de un lado de la identificación sexual, el lado macho. Viene hablando de un lado de la identificación sexual, le côté mâle, que es el lado macho. ¿Sí? Y luego, unos renglones después, unos parágrafos después, habla de el lado de la mujer. ¿Sí? Yo supongo que a lo largo de lo que nos queda de este seminario vamos a tener que decir muchas veces, bueno, las mujeres, la mujer, los hombres, los machos, el macho, va a haber que ir aclarando, pero en principio dice costado macho y el lado de la mujer. ¿Sí? Vamos a tener que remarla con esto porque hay muchas frases que dicen las mujeres, los hombres, y hay que tratar de darle una especificidad conceptual. Entonces decía, primera aproximación, son identificaciones sexuales. ¿Sí? De alguna manera tienen que retomar la temática freudiana de cómo se sale varón y bueno, porque uno se identifica al padre.
este tipo de cosas, ¿sí? Este tipo de cuestiones, una identificación sexual. Les cuento algunos antecedentes porque me va a servir para explicar algunas cuestiones y algunas atinentes a preguntas que me han hecho, ¿sí? Les quería contar que en el seminario, en el libro 18 del seminario, Lacan hablaba de esta temática que vamos a entrar nosotros en términos de identificaciones sexuales, en tanto son hechos de discurso. Fíjense qué onda, ya le agrega un toque más. Identificaciones sexuales en tanto son hechos de discurso, ¿sí? En el seminario 19, es decir, un seminario uno antes que este, hablaba de esta temática en términos de valores sexuales producidos por el discurso. Subrayen si es que anotaron, si es que se tomaron el laburo de anotar, porque yo a veces veo que anotan, subrayen la palabra discurso, porque vamos a tener que trabajar eso. Una cosa es una identificación como el retorno de un lazo afectivo, entonces yo en determinado momento tomé a mi padre como objeto y luego el retorno de ese lazo libidinal se convierte en una identificación en el yo. Bien, ok. Otra cosa, vamos a ver si es lo mismo o no es lo mismo, agarrar y decir, son identificaciones sexuales con mucho de discurso. ¿Cómo es que dijo? Valores sexuales producidos por el discurso, ¿sí? Y en esta puntuación les quería contar algo que me soplaron, porque yo este seminario lo leí hasta la clase 6, decía como Freda, que fue ahí, y empezó a escuchar al muchacho este, pero alguien me contó que en la clase 7 Lacan va también dar una especie de caracterización, no de definición, pero de caracterización, que la van a encontrar en la página 97, que dice: ¿qué son las fórmulas? Son las únicas definiciones posibles de la parte llamada hombre y de la parte llamada mujer. Las únicas definiciones posibles de la parte llamada hombre y de la parte llamada mujer para aquello que está en posición de habitar el lenguaje. Para aquello que habita el lenguaje. Para el ser hablante, esto lo digo yo. Son las únicas definiciones posibles de la parte llamada hombre y de la parte llamada mujer para el ser hablante, ¿sí? Lo que nos mete en este lío, que uno lo podría saltear, de verdad que lo podría saltear, pero no debe saltearlo. Por eso yo clase tras clase vengo diciendo, miren que no es el goce del órgano, eso está articulado a la palabra. Fíjense que el goce fálico no se trata del pene, se trata de eso, pero eso en la dimensión del lenguaje, lo que nos pone en la dificultad o en el trabajo, nos tenemos que tomar el trabajo de conjugar la palabra y el goce. Nos tenemos que tomar el trabajo, a menos que creamos que como una verdad revelada, alguien dijo, digamos, el referente del lenguaje es el goce y hay que creerle porque hay que creerle. ¿Sí? Eso nos sirve a nosotros, entre nosotros, porque estamos en transferencia con Freud, con Lacan y con tantos otros psicoanalistas, pero hay que tomarse el laburo de dar cuenta de eso. De dar cuenta de eso. Cómo se conjuga, cómo se articula, cómo se entreteje de diversas maneras la palabra con el goce. Porque yo acá a ustedes les he dicho, y vi que lo anotaron, que yo decía, hay diferentes maneras de habitar el lenguaje. Y por lo tanto hay diferentes maneras o modalidades de goce. ¿Sí? Eso uno lo puede decir, después lo tiene que explicar. ¿Sí? Para pensar la conjugación de la palabra y el goce, la última vez les di lo que ahora llamo el apólogo del camionero frustrado, del camionero que no pudo ser camionero y se dedicó al psicoanálisis, con el ejemplo del malvenidos, ese surgimiento del Lacan en la lengua. ¿Por qué les daba ese ejemplo? Me parece un ejemplo piola de el uso del significante a los fines del goce.
Ya uno dice, bueno, es creer o reventar, pero uno puede jugar con el significante, uno puede usar ese significante a los fines del goce. Y en este sentido, les quería comentar, dicho sea de paso, que hay 3 colegas a los que les he pedido, no sé si van a estar las 3, porque son 3 colegas. A ver, no quiero ser binario, pues son 3 colegas mujeres, vamos a decirlo así, medio rápido. Sí, 3 colegas mujeres, aparentemente, les pedí si este mes, que tiene 5 miércoles, nos quieren escribir algunas cuestiones, específicamente en relación al chiste, al humor y a lo cómico, porque me parecía que en el texto, el bits, el chiste y su relación con lo inconsciente, en otro texto que es sobre el humor, que es de 1927, hay algunas cuestiones que nos pueden iluminar, usando una palabra que usa Freud, iluminar, una palabra que usa Freud en relación al chiste, ¿sí? Como cierto sinsentido, del cual surge una iluminación. ¿Cuál es la montaña más limpia? El volcán, porque primero saca ceniza y después lava. Y uno dice, lava, ja. Hay como una especie de momento de sinsentido, de desprendimiento del significante y del significado, y un momento de iluminación repentina, pero que toca el cuerpo. Me interesa cómo la palabra toca el cuerpo. No es obvio, no lo toca de muchas maneras. Es más, parece que lo toca en el sinsentido, no con el sentido. Con el sentido uno dice entiendo, no entiendo, pero el cuerpo en términos de la risa, bien. Le he pedido a 3 colegas que para el 5º miércoles me hagan alguna reflexión, ¿sí? Para enseñarnos, porque, para ver qué encontraron, ¿sí? Entonces, bueno, el primer paso de los que les quería contar era el apólogo del camionero frustrado, y ahora el segundo paso, que es el apólogo del analista impaciente. Es el apólogo del analista impaciente, y esta me pasó a mí. También, a mí también. La otra me pasó como camionero, acá como analista. Y el contexto es un sujeto en el diván en la experiencia de la asociación libre. Experiencia de asociación libre, hablando, y me dice en determinado momento, sé que me estoy yendo a la mierda por los suspiros de impaciencia que vos hacés. En rigor de verdad no dijo, sé que me estoy yendo a la mierda, dijo otra expresión, ¿sí? Pero es el equivalente en nuestro país, me estoy yendo a la mierda, me estoy yendo al carajo, y me doy cuenta que me voy al carajo por esos suspiros de impaciencia. Cada vez que evidentemente no agarro para el lado que debería, que se supone que tengo que agarrar en la asociación libre, empezás con tus suspiros de impaciencia. Es decir, esta persona escuchaba unos resoplidos de desaprobación de mi parte ante algunas cosas de las que hablaba. Este es el contexto. Resoplidos de desaprobación, yo me ponía impaciente, según esta persona. Entonces yo le podría haber dicho, como la otra vez le podría haber dicho al niño lo que no le dije, yo le podría haber dicho a esta persona, estás equivocada. No son bufidos de impaciencia, son simples exhalaciones sin connotación alguna. Te lo digo yo, que sé que te lo digo yo, porque yo sé cuándo hago resoplidos de impaciencia y cuándo no los hago. Porque a fin de cuentas, yo le podría haber seguido diciendo, a fin de cuentas, nadie mejor que yo mismo para saber cuál es el sentido de mis gestos y de mis palabras. Yo digo algo y sé lo que quiero decir.
¿Se entiende? Afirmarse en esta cuestión. Estás equivocada. Yo sé el sentido de lo que digo, porque de alguna manera nadie mejor que yo para determinar el sentido de mis gestos y de mis palabras. ¿Sí? Yo digo algo y sé lo que quiero decir. Esto es así porque lo digo yo. Acá mando yo. En mi decir mando yo. Yo determino sobre el sentido de lo dicho. No me vas a decir a mí que yo dije una cosa que yo no dije. ¿Se entiende? Me podría haber afirmado desde ese lugar y le podría haber dicho sobre el sentido de lo que se dice, mando yo. Dicho de otra manera, sobre el punto de Capitón que decide sobre el sentido de lo dicho, mando yo. Dicho de otra manera, sobre la operación de cierre imaginaria que decide sobre el sentido de lo dicho, mando yo. Acá mando yo. Acá el poronga soy yo. Acá el pijudo soy yo. Les digo, no crean que me volví loco, les quiero decir a la gente que no es de Argentina que poronga y pijudo, pero más poronga, son vocablos del argot carcelario, ¿sí? Que definen al que manda. ¿Quién es el poronga acá? ¿Quién es el guacho pija de acá? ¿Sí? Son un argot carcelario que definen al que manda, porque el que manda, el amo, tiene un pene grande así, y agacho las manos, pero pongan una distancia grande, ¿sí? El amo, el poronga, el pijudo, tiene un órgano grande así. Es decir, algo se inscribe en la lengua. Hay algo que se inscribe en la lengua. Sigo con el argot carcelario. O sos pija o sos concha. O sos pija o venís de culo. Esto que se inscribe en la lengua refiere a una posición de goce que remite a un lugar en el discurso. Remite a un lugar en el discurso. Vamos despacio. Para entender que hay distintas maneras de habitar el lenguaje y diferentes modalidades de goce, que es lo que venimos diciendo. Hay diferentes maneras de habitar el lenguaje que definen diferentes modalidades de goce. No vayan a creer ustedes que el goce de quien hace poesía tiene mucho que ver con el goce de quien dice, acá yo digo lo que dice eso que digo yo. Son cosas completamente diferentes porque son diferentes relaciones, diferentes formas de habitar el lenguaje. ¿Sí? Entonces, para entender que hay distintas maneras de habitar el lenguaje y diferentes modalidades de goce, tenemos que diferenciar el lenguaje en tanto estructura inerte. Tenemos que diferenciar el lenguaje en tanto una estructura inerte. ¿Qué es? Es el conjunto de palabras que forman una lengua como idioma. El diccionario. Acá está el lenguaje como estructura inerte. ¿Sí? El diccionario de la lengua portuguesa. Yo me meto acá y tengo todos los vocablos que forman parte de una estructura inerte. Está ahí, está sola. Es como una especie de sedimentación que ha quedado de los vocablos de la lengua portuguesa. Yo encuentro la palabra recalcamento, que en portugués no la pronuncio con mi portuñol, la pronuncio así porque este es de Portugal, no de Brasil. Pero recalcamento es la represión, lo que quiere decir represión. Entonces, cuando nosotros encontramos recalcamento,
decimos, bueno, esto es un vocablo de la lengua portuguesa. Sí, pero de la lengua como lenguaje. El lenguaje que está aprisionado en este conjunto cerrado, porque esto es un conjunto cerrado, no hay más páginas. Es el conjunto cerrado que son los vocablos de la lengua portuguesa como lenguaje. Una estructura inerte. ¿Se le puede agregar? Por supuesto que se le puede agregar. La Real Academia Portuguesa lo tiene que agregar, no lo puedo agregar yo en el lenguaje. Entonces hay que diferenciar el lenguaje como una estructura inerte, sin el sujeto que lo habla, sin el hablante, ¿sí? Es decir, el conjunto de palabras que forman la lengua en tanto idioma, ¿sí? Hay que separar eso de la lengua, no la lengua como idioma. Voy a separar el lenguaje de la lengua, porque la lengua incluye al hablante. Una división, una distinción fundamental. Una estructura inerte a decir, no, pará. La lengua incluye al hablante, incluye al que habla. Incluye específicamente al que habla. Incluye al hablante. Por eso, la evolución de una lengua se debe al acto del habla. Acá dice de la lengua portuguesa y está refiriéndose, o quiero que se refiera a eso que se habla en Portugal. ¿Sí? Entonces ya pones al hablante. La lengua no es una estructura inerte. Esto sí. La lengua, en cambio, es algo vivo. ¿Sí? Y es en esta dimensión que el uso del lenguaje, determina lazos sociales o discursos. Esto ha sido, a mi gusto, un punto de capitón en la obra de Lacan, cuando Lacan dice, bueno, nos hemos movido con una díada que sería el lenguaje y su sujeto. El lenguaje y su sujeto. El lenguaje y aquel que habla. ¿Sí? A un punto que dice hay que agregarle un concepto más, que es el concepto de discurso. ¿Cómo es que se llama el texto completo de función y campo? El título completo quiero. Función y campo del... De la palabra y el lenguaje. De la palabra y el lenguaje. ¿Cómo? Función y campo de la Palabra y el lenguaje. en psicoanálisis. En psicoanálisis. ¿Me lo repetís? Decime al principio. Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis. Muy bien. Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis. Es decir, lo voy a decir de otra manera ese título. Función de la palabra en el campo del lenguaje. Función de la palabra en el campo del lenguaje. Y nos manejábamos con esa díada. ¿Sí? La función de la palabra en el campo del lenguaje en el psicoanálisis. Ahora le agregamos algo más. Le agregamos un lazo social. Porque eso se produce, eso determina lazos sociales. No es la estructura del lenguaje y el que habla en abstracto, ¿sí? Sino que es la estructura del lenguaje y el que habla en una situación, porque esa situación determina lazos sociales. Es diferente, lo voy a decir de una manera, es diferente la función de la palabra en el campo del lenguaje cuando alguien dice, acá mando yo, a la función de la palabra en el campo del lenguaje cuando alguien dice, anoten que yo sé lo que digo, que decir la función de la palabra en el campo del lenguaje diciendo, ¿en qué sentido me lo decís? Creo que vos no sabés nada. A decir la función de la palabra en el campo del lenguaje cuando digo, tenés que aprender lo que decís en eso que estás diciendo.
¿sí? Tenés que encontrar un decir en esos dichos, que no es el que vos pensás. Cada una de estas funciones de la palabra en el campo del lenguaje son los 4 discursos lacanianos. El discurso del amo, el discurso de la histeria o del histérico, el discurso universitario y el discurso analítico. Hay uno, por nombrar uno, que es el discurso que él llama el fundamental. Ahí se arranca. Todos los demás advienen por transformaciones de ese discurso. ¿Sí? Hay uno que es el fundamental, que es el discurso del amo. ¿Y qué es el discurso del amo? El que dice yo mando. Yo puedo decir muchas cosas, pero en lo que digo yo mando. Porque es un lazo social. ¿Sí? Y este es un lugar que, entre otras cosas, se define por una posición en el goce. El lugar del amo se define por una posición en un lazo social que tiene que ver con la función de la palabra en el campo del lenguaje. Este lazo social lo llamo discurso y esto remite a una posición en el goce. Y por eso Lacan en el seminario 17, que trabajan Delfín Leguizamón y Hernán Vilar, y que siempre lo he recomendado, yo trabajé con ellos un tiempo, está los otros miércoles, pueden ir a escucharlos, ¿sí? Es por eso que Lacan se toma todo un laburo para hablar de plusvalía, como apropiación por parte del amo del goce del esclavo. Quiere decir que hay una cuestión de goce en el discurso. Lo digo ya por el absurdo. Si un amo se apropia del esclavo y esto se da en la función de la palabra y en el campo del lenguaje, quiere decir que un amo se define por una posición en un lazo social que habla de una posición de goce. Por eso dice en ese seminario que el esclavo es el que sabe del goce del amo. Por eso uno puede pensar, así como piensa los 4 discursos, es decir, las 4 formas de lazo social como variantes alrededor de un imposible, que sería la relación sexual, así tiene que pensar nuestras queridas futuras fórmulas de la sexuación como inscripciones posibles de algo imposible, la relación sexual. Por eso me tomé el atrevimiento de poner acá sí que no se coge, en ese sentido. Es de Capusotto, ¿sabían? No es que lo saqué yo de Capusotto. Búsquenlo, acá sí que no se coge. Y que cometí un acto fallido y en vez de mandarlo por Facebook, en Seminario de Nuevo Aún lo mandé como Roberto Cueva. Y claro, toda una serie de personas que no saben cuál es mi lugar en la vida me empezaron a hacer llegar cosas. Me decían que das clases teórico-prácticas, que se dan certificados de asistencia, de un seminario que es acá sí que no sé cómo. Bien, en fin, me morfo. Bien. Pero lo que les quería decir justamente es que cuando ustedes lean esto, el sujeto histérico goza de la privación. Está hablando de un goce que se define por un lugar en un discurso que no es sino un lazo social, que no es sino la función de la palabra en el campo del lenguaje. Se entiende porque si no queda como magia agarrar y decir, no, hay diferentes maneras de evitar el lenguaje y esto determina diferentes modalidades de... No. Por eso les releo cómo empezó el asunto Por eso les releo valores sexuales producidos por el discurso. Perdón, hay mucho ruido, no se puede escuchar, debe haber algún micrófono abierto. Bueno, por favor, tengan a bien cerrar los micrófonos. Por eso les leo identificaciones sexuales en tanto son hechos de discurso. De discurso no quiere decir los discursos que daba Fidel Castro. Quiere decir determinada forma de lazo social y yo acentúo esto. Y son posiciones que refieren a un goce. ¿Sí? De tal manera, lo digo, que ¿se acuerdan cómo es la escritura del discurso del amo? S1, flecha, S2, sobre
A barra de imposibilidad, S barrado, no importa, hay una escritura donde aparece el significante 1, el es an, el S1, que Lacan lo va puliendo, seminario 17, 18, 19, 20, va puliendo todo eso que nosotros pasamos rápido, ¿sí? Ese S1, la prosapia, el linaje, el abolengo de ese significante amo, tiene que ver con una dimensión simbólica que viene del nombre del Padre y con una dimensión real que es el goce fálico. Cada vez que uno pone ese uno, está hablando de goce, por eso decimos el uno fálico, y tiene una prosapia, un abolengo, una estirpe que viene de una dimensión simbólica que empezó siendo el nombre del Padre. Cuando yo venía escribiendo esto para tratar de llegar a las fórmulas de la sexuación, me puse a pensar qué líos se armarían si este sujeto... Leonardo Zurraco, por favor, cerrar el micrófono. Si en este apólogo del analista impaciente, si este sujeto que decía vos tenés resoplidos de impaciencia porque bla, si es que me dijese siempre crees que me voy a la mierda y por lo tanto haces resoplidos cuando hablo de mi exnovio. Cuando hablo de mi exnovio, vos empezás con los resoplidos, por eso te pones impaciente. Si fuese un sujeto histérico que te dice, no solo das resoplido cuando yo hablo de mi exnovio, algo te pasa a vos ahí, ¿sí? Por esa interpretación de ese sujeto histérico, por esa interpretación, se produciría una inversión del dispositivo analítico donde yo quedaría como ese barrado, diciendo, che, ¿y no será que me pasa algo a mí con esta persona? Porque si estoy haciendo resoplido cada vez que... Y terminaríamos como una pelea de pareja. Uno le diría, mira, yo no hago resoplidos y no me importa hablar de tu exnovio, de tu novia, a mí no me importa. Y la otra me diría, sí, vos me decís que no te importa, pero en realidad lo que terminaría como una puesta en escena de una transferencia salvaje que son las peleas de pareja. Se entiende cómo el dispositivo a veces se puede invertir y quedar uno como sujeto barrado. Y cuando se da esa inversión del dispositivo, lo que Lacan dice, bueno, se instauró el discurso histérico. Hay un ese barrado que pone a trabajar a un amo. Y lo pone a trabajar, entonces yo me pondría a trabajar y decir, che, ¿será que a mí me pasa algo con el novio, con la novia, con ella? ¿Ok? Bien. Insisto, ¿por qué vengo a esto? Porque les tengo que vender, les tengo que explicar, ¿sí?, que no se trata de goces de órgano. Se trata de identificaciones sexuales producidas como hecho de discurso. Y si es como hecho de discurso, implica un lazo social y requiere que pensemos en la función de la palabra en el campo del lenguaje. ¿Ok? Por eso hincho tanto, digo, el goce, el S1 fálico no es el pene. Tiene que ver con el discurso. Por eso hinchaba. Acá el que manda soy yo, el poronga soy yo. No sé cómo se dirá en Perú, no sé cómo se dirá en Ecuador, pero acá le ponemos nombre al que tiene los cojones, ¿no? Cuando algo es cojonudo y un coñazo cuando algo no es cojonudo. ¿Ok? Parece que la lengua inscribe cosas, ¿no? Y parece que no es casualidad que alguien diga tenemos que cambiar el lenguaje. Lo tenemos que cambiar, porque escribe cosas que no nos gustan. ¿Ok? Bien. ¿Qué son las fórmulas de la sexuación? Son fórmulas que están construidas con prosdiorismos aristotélicos. ¿Qué son los prosdiorismos aristotélicos? Lo pongo porque lo pone Lacan ahí.
prosdiorismos, son proposiciones que utilizan cuantificadores. Son proposiciones, esta fórmula, que utilizan cuantificadores. Por ejemplo, un cuantificador universal, todos. Un cuantificador particular o existencial. Existe uno. ¿Sí? Entonces yo agarro y digo, todo, algún, ningún, ¿sí? En las que se afirman o niegan predicados, produciendo producción, proposiciones universales y particulares, afirmativas y negativas. Empezamos con la parte más formal de qué es eso. ¿Sí? Y vamos a diferenciar así de entrada lo que sería el lado macho, le côté mâle, el lado macho, o el lado en que se ubica el hombre, y el lado de la mujer. No digo el costado macho y las mujeres. Entiéndase, esto lo vamos a tener que ir remando juntos. ¿Sí? Le côté mâle, el lado macho y el lado de la mujer. ¿Sí? Vamos a poner al lado macho, lo voy a llamar provisoriamente, el lado todo función fálica. El lado todo función fálica. ¿Y qué van a encontrar escrito ustedes ahí? Van a encontrar escrito para todo X phi de X. ¿Sí? Dicho de otra manera, todo X es función de phi de X. ¿Sí? Yo digo más rápido, para todo X phi de X, siendo que X, ¿qué es? Un ser hablante. X es un ser hablante. ¿Sí? Leo para todo X phi de X de otra manera. Para todo ser hablante, por el hecho de serlo, rige la función fálica. Para todo ser hablante, por el hecho de serlo, rige la función fálica. Es decir, el goce sexual fálico. Y pongan en sexual unas comillas bien grandotas, porque este seminario lo empezamos diciendo que el goce del que se trataba no era el goce sexual. El único goce que hemos encontrado en este seminario hasta ahora es el goce que es necesario que no. Lo digo de esta manera, disculpen los que no han estado en otra clase, pero debería no haber un goce para que pueda llegar a haber relación sexual. Ese goce que sería necesario que no es el goce fálico. ¿Sí? Para todo X es función de phi de X. Para todo ser hablante, por el hecho de ser hablante, rige la función fálica, es decir, el goce fálico. Quiere decir que yo diría, che, ¿usted es un ser hablante? Sí, para usted rige la función fálica. Yo no sé bien, usted no lo conozco, pero si usted habla, cosa del falo. Dando un ejemplo, porque doy soportes imaginarios. Usted habla, hay un punto en que usted cree que sabe lo que dice. Usted habla, hay un punto en que usted cree que usted sabe lo que dice. Y lo que dice es lo que sabe usted. No le van a decir otro que usted ha hablado desde otro lugar. ¿Sí? Es decir, estoy haciendo como un pequeño puente. Perdón que lo haga así, pero no hay mucho. O uno lee todo el seminario 17, 18, 19 y después llega a la fórmula de sexuación, o piensa que la fórmula de sexuación se le ocurrieron a Lacan ese día cuando se levantó, y no es así. ¿Sí? Usted habla, pues bien, usted goza del falo. Usted habla, pues bien, usted se inscribe en la égida del goce fálico. Es así. Usted dice, acá mando yo sobre lo que yo digo. Evidentemente no es lo mismo la payasada que yo hago para transmitirles lo que yo creo que les tengo que transmitir y que yo sé yo sé de qué estoy hablando, que un poeta. Un poeta empieza
vino en tibia, los sueños. El vino en tibia, los sueños. Bueno, desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria y la poesía. Evidentemente el que hace poesía no se ubica muy bien en el discurso del amo, ¿sí? Y evidentemente hay otra manera de habitar el lenguaje. Entonces, para todo ser hablante por el hecho de serlo rige la función fálica phi de x, es decir, el goce sexual fálico, ¿sí? Y Lacan dice en la página 67, colocarse allí, en suma, es selectivo, es electivo, como que uno elige. Lo voy a leer, ¿sí? Página 67. No, página 67 no, página 88. Página 67 es la versión francesa. Leo. Perdón, Roberto. Si Silvia García podría también silenciar el micrófono. Gracias. Ok. Gracias, Silvia Irene. Bien. Para todo X. Todo X, todo ser hablante es función de phi de X. Todo ser hablante, para todo ser hablante rige la función fálica. Y Lacan agarra y dice, colocarse allí en suma es selectivo. Estoy en la página 88. Es selectivo, como uno elige. Y las mujeres pueden hacerlo si les place. Es bien sabido que hay mujeres fálicas y que la función fálica no impide a los hombres ser homosexuales. Da ejemplos. Ejemplos como si dijese, che, uno puede elegir inscribirse acá o no inscribirse acá, ¿sí? Pero le sirve igualmente a estos hombres para situarse como hombres y abordar a la mujer. Una primer cosa que quiero deconstruir, ya que no puedo deconstruirme, quiero deconstruir algo, ¿sí? de cierta nivel de vulgata, es cuando dicen uno puede elegir inscribirse o no. Yo me puedo inscribir o no en para todo X phi de X, en para todo ser hablante rige la función fálica. Pues bien, no. No se trata de que se pueda elegir colocarse o no por una decisión voluntaria. Se trata de una elección forzada. Por el hecho de ser hablante, no podés no inscribirte ahí. Por el hecho de ser hablante, no podés no inscribirte ahí. Después quedará para la cuestión clínica y las discusiones sabiondas dónde ubicar ciertas formas radicales de autismo y preguntarnos si son seres hablantes o no. Está todo bien. Lo que les quiero decir es que cuando Lacan dice esto es selectivo, no quiere decir, como muchas veces uno escucha, che, ¿me inscribo del lado del hombre o me inscribo del lado de la mujer? Elijo, si Lacan dice c'est un choix, es una elección. Pues bien, entonces hay que leer, es una elección forzada, ¿sí? Me acordaba de una humorada de alguien a quien le preguntan, che, ¿qué preferís? ¿Ir con tu esposa a ver una obra de teatro? No, soy horrible contando estas cosas. Si te llegan a preguntar, ¿qué preferís? ¿Ir con tu esposa a una obra de teatro? Si te llegan a preguntar si preferís irte con tu esposa a ver una obra de teatro o con tus amigos a comer un asado, ¿qué preferís? ¿Chinchulines o mollejas? Esta es la humorada contada pésimamente. La empiezo de nuevo. Che, Roberto, si a vos te dicen, ¿qué querés? ¿Ir con tu esposa a ver una obra de teatro o con tus amigos a un asado? ¿Preferís vacío, entraña o mollejas? Como diciendo en la humorada, ahí no hay ninguna elección. Forzadamente uno elige ir a un asado con amigos. Es una humorada, pero es una humorada que te muestra que no podés no inscribirte. Elegí,
pero no podés no inscribirte. Entonces alguien podría decir, bueno, elijo inscribirme todo allí, o elijo inscribirme no todo allí. ¿Se entiende? No se trata de una, ay, porque es selectivo, entonces te inscribís del lado hombre. No, sos serhablante, no podés no inscribirte, pero podés inscribirte no todo ahí. ¿Sí? Y tal vez no sería raro que haya un poeta que te dice, y mirá, si hay algo de lo que yo abdico con claridad es de ser el dueño de lo que digo. Yo no soy amo de nada. Pues bien, es completamente al contrario. Yo habito el lenguaje de una manera completamente diferente. Che, pero ¿quién decide del sentido de lo que has escrito vos? No sé quién, pero yo no. A mí se me presentó así. Se entiende que es una elección forzada en el sentido de que te podés inscribir todo allí o te podés inscribir no todo allí. ¿Sí? Primera cosa. Y entonces nos dice, recién estaba leyendo con ustedes, que inscribirse en esta función permite a los machos, a los hombres, situarse como hombres ante las mujeres, abordarlas, desearlas. ¿Sí? Pero agrega, sigo con la página 88, pero agrega, para el hombre, a menos que haya castración, es decir, algo que dice que no a la función fálica, a menos que haya castración, es decir, algo que dice que no, no existe ninguna posibilidad de que goce del cuerpo de la mujer. En otras palabras, de que haga el amor. ¿Sí? Es decir, si no fuera por este no a la función fálica, si no fuera por este no que pone en términos de castración, a menos que haya castración, es decir, algo que dice que no, no existe ninguna posibilidad de que goce del cuerpo de la mujer. ¿Sí? Que nosotros le hacemos una marquita y le decimos, mira, me la estás presentando. En la clase que viene las vas a desarrollar más, pero me vas a tener que remar mucho para decirme que un hombre puede gozar del cuerpo de la mujer. Porque me estuviste quemando la cabeza durante la primera parte del seminario con la noción de amuro. Y me decías que hay una especie de exilio de los goces, ¿sí? Y que el goce se topa en su dirección hacia el otro goce con el muro del objeto A. De tal manera que si yo quiero decir, quiero gozar de tu boca de fuego, eso sale de una canción, ¿no? Bueno, la boca de fuego debe estar en miles de lugares. Es de un tango que se llama Destellos. ¿Sí? Bueno, me parece que sale de un tango. O por lo menos, como lo dije yo, sale de un tango. Quiero gozar de tu boca de fuego, la tipa te diría, mirá, la boca mía está acá y podés besarla cuando quieras. Y cuanto quieras, pero vas a gozar de tus labios. De la mía no vas a gozar nada. El tipo le podría decir, bueno, sí, yo ya sé que voy a gozar de mi labio, pero al menos así uno conoce gente, en vez de estar haciendo como hace Freud. ¿Sí? O sea, me la vas a tener que explicar qué caramba quiere decir que a menos que haya castración un hombre no puede gozar del cuerpo de una mujer. A lo mejor después me lo relativizás. Porque es clínica. Es clínica, son formas clínicas. Son formas clínicas que a veces te ponen en una encrucijada. Por ejemplo, estaba pensando en una persona que verdaderamente no puede gozar del cuerpo de una mujer, pero no como cualquier hombre, es decir, como todos nosotros. No como cualquier macho, es decir, como todos nosotros. Sino que su práctica sexual, prácticamente su partener es una mano que estimula su miembro. Y es muy llamativo que alguien diga, y no se interesó jamás en mí. No le importa si soy gorda, si soy flaca, si soy rubia, si soy petiza, si no soy petiza. Es esto. Y no goza sino de eso. Y no se interesa. No, nunca conocí a un tipo así.
¿sí? O sea, vamos a ver qué matices nos va a traer más luego para agarrar y decir, es por la castración que se puede gozar del cuerpo de una mujer. Se los he dicho de dos maneras. Una, que es imposible gozar del cuerpo de una mujer, y la otra es más en el sentido vulgar. Te vas a interesar en el cuerpo de la mujer. Va a funcionar en algún punto como la metáfora de tu goce. ¿Okay? Y esto lo formula, porque no pude poner el negativo cuando imprimí, con existe un X para quien no fide X. Es decir, existe un X. Esto del lado macho de la fórmula de la sexuación, dicho muy resumido, porque es un resumen, pero que tiene un montón de cosas. ¿Sí? Es decir, existe un X para quien no fide X, o sea, una proposición, existe un X para quien no fide X, en la que se utiliza el cuantificador existencial o particular, existe uno que, ¿sí? Y es una proposición que articula la castración en tanto que ésta dice que no a la función fálica. Existe uno para quien no rige la función fálica. Hay que darle vueltas. ¿Y por qué hay que darle vueltas? Es que yo me vi llevado a volver un poquito al seminario de 17 para dar algunas vueltas. Porque cuando Lacan dice castración, a uno se le meten muchas cosas en la cabeza. La amenaza de castración y el padre que te amenaza de castración y bla, bla, bla. Y resulta que en el seminario 17, en el revés del psicoanálisis, Lacan trabaja el otro mito, de Totem y Tabú, ¿no? El mito o la novela de Edipo. Y resulta que en Totem y Tabú, a diferencia de Edipo, porque en Edipo Lacan no trabaja el goce del padre ni el goce de la madre. Lacan trabaja las investiduras libidinales del niño, y si alguien dijese qué es el Edipo es esa estructura en la cual un sujeto se hace sujeto de la ley de la prohibición del incesto. O sea, es el drama, la tragedia, ¿no? Edipo Rey es una tragedia de lo que es la sujeción a la ley, pero no te dice de qué goza ese que tiene la ley. En cambio, Totem y Tabú te muestra una figura del padre, que es una figura del padre que uno ve más en la clínica de la neurosis obsesiva. Un padre que goza. Él tiene a todas las minas, Y la castración a ese nivel, en esa lectura de Lacan, tiene que ver con la muerte del padre, como pérdida de goce. Es decir, el que gozaba de todas las minas, lo matamos. Se fue, y el goce se lo llevó. Hay una pérdida, hay una entropía del goce, y a esto Lacan lo llama castración. Es decir, separa la castración de la novela edípica. ¿Sí? Entonces, cuando Lacan acá nos pone existe uno para quien no fide X, ¿sí? Existe uno, está hablando de ese padre. ¿Sí? Esta escritura corresponde a la temática freudiana del padre de la horda primitiva, que gozaba de todas las mujeres, volver a leer Totem y Tabú, y aquel que fue asesinado y aquel con cuya pérdida se llevó el goce. ¿Sí? Una entropía del goce, una pérdida del goce. Y Lacan a lo llama, hoy estaba pensando, no me acordaba dónde, au moins un, al menos uno, lo escribe todo junto. Al menos uno. ¿Por qué? Porque él necesita el al menos uno que diga que no a la función fálica. Porque él necesita una excepción que haga funcionar el universal fálico. Él necesita una excepción. A ver, lo voy a dar así. ¿Vieron cuando uno dibuja en una hoja un conjunto? Yo no sé ustedes. Yo pongo los elementos del conjunto y después hago un redondel. ¿Sí? Un redondel. Ese redondel a veces lo acompaño con una letra, un número. ¿Sí? Por ejemplo, tengo que hacer el conjunto de los números naturales. Entonces pongo 1, 2, 5, 8, 20, 500. ¿Sí?
cierro el conjunto y le tengo que poner un número. No puedo poner 1, 2, 3, 4, porque ese está adentro. Tengo que poner uno diferente. Por eso los matemáticos ponen letras en otro idioma. Dado el conjunto beta, dado el conjunto gamma, en la medida en que gamma es el conjunto de los números naturales. Eso se llama heterotopía. El que está afuera es distinto. Y el que está afuera no hace sino escribir una operación que es la operación de cierre del conjunto. Dado el conjunto A, entonces yo a todo lo que había, todo el enjambre que había adentro, ahora lo hice un conjunto. Eso es una operación. ¿Soy claro para explicar esto o me fui medio al... ¿sí? ¿Soy claro? Bien, ok. ¿Sí? Digo, soy claro porque no puedo ser claro explicando cosas que no entiendo. Y yo la función matemática de borde, las veces que pedí que me la expliquen, dije, deja, no me la explique más. Me quedo con el ejemplo del dibujito, del redondelito, que ese sí lo entiendo. ¿Sí? Entonces necesitamos uno heterótopo, uno que haga borde, pues es una función matemática. Cuando uno hace... Ustedes escucharon 3 chasquidos, si no fueron 3 chasquidos, fue un chasquido, un chasquido, un chasquido, pero ustedes hicieron una operación, que no están los chasquidos, por eso hinché tanto con el enjambre. ¿Sí? Fíjense que Lacan en la fórmula dice, tiene que haber alguno. Tiene que haber alguno que quede fuera. Pero Piola, el viejo no te dice es una operación de cierre imaginaria, porque nosotros conocíamos la operación de cierre imaginaria. Él te dice es una función matemática de borde. ¿Por qué? Porque si te dice es una función matemática, uno dice esto es real. La lógica es la ciencia de lo real. La lógica matemática es la ciencia de lo real. Es decir, se necesita para sostener un todo fálico algo que lo haga un todo. Y ese algo que lo hace un todo está por fuera. Es como decir, en determinado momento los hombres empezaron a gozar del falo, ¿sí? Empezaron a gozar del falo, pero empezaron a gozar del falo, acá está, no están las frases que leí, pero se los propongo como hipótesis de lectura de acá en más, ¿sí? Que la función fálica inscribe un elemento positivo, que es el goce, como un elemento negativo, que es la castración. Y esto Lacan lo pone en 2 fórmulas. Es como si te dijese, mira, la primera funciona así, pero necesita de la segunda. Necesita de la segunda para constituirse como universal. Y necesita, por lo tanto, de la castración. De tal manera que para todo x phi de x, que es leído para todo ser hablante, rige la función fálica, yo se los podría leer también como para todo ser hablante funciona la castración. ¿Sí? Para todo ser hablante funciona la castración. Después vamos a ver que para algunos funciona todo así. Y para otros que han decidido inscribirse no todos ahí, tal vez empecemos a hablar de alguna especie de goce, tal vez, donde la castración no tiene nada que decir. ¿Me explico? Pero si la castración no tiene nada que decir, no va a constituirse en un universal que cierre el conjunto. De tal manera que vamos a tener 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, sin ningún universal. ¿Me explico? Eso es cuando hablemos del costado la mujer. Bien, esto para mí es una pequeña introducción tomando cositas de otro seminario para ver por qué arrancó con estas fórmulas. Yo termino acá y les dejo la palabra. Hugo, si vos querés hacer algún comentario y o los demás colegas. Sí, muchas gracias por permitirme un pequeño comentario. He seguido atentamente el desarrollo leyendo
constantemente una frase que en el seminario en español está en la página 97, que la ha citado Roberto. Y que si se inscribe en ella, la frase es un poquitito más larga. A la derecha tiene la inscripción de la parte mujer de los seres que hablan. La parte mujer de los seres que hablan. Quiere decir que todo ser que habla puede estar en la parte mujer. Es bastante claro. Quiere decir que ser mujer es una manera casi de hablar, uno podría decir. A todo ser que habla, sea cual fuere, esté o no previsto de los atributos de la masculinidad, aún por determinar, porque no se sabe cuáles son los atributos de la masculinidad. Que aún a determinar cuáles son esos atributos, hasta el punto que acá empieza a ver lo que sería, lo que se llamaría rápidamente en el jargón, el uno por uno. Habría que saber en el uno por uno cuáles son los atributos de la masculinidad de uno por uno, lo cual no hace ninguna serie. ¿Cuáles son aquellos atributos que a mí me dicen que soy hombre? O que soy masculino, no hombre. Es el hecho, tal vez. Le está permitido, tal como lo formula expresamente la teoría freudiana, inscribirse en esta parte. Lo cual habla de una manera particular de elección. A pesar de tener los atributos de la masculinidad, puedo inscribirme en el lado mujer. Habría que saber por qué un tipo que tiene los atributos de la masculinidad quiere inscribirse de ese lado. Sí. Lo cual habla, después de decir de lo que me parece que está hablando. Si se inscribe en ella, vetará toda universalidad. Lo cual habla que del solo hecho de inscribirse en ese lugar estaría en el borde mismo de la universalidad. Sería un -1, casi. Aquel que se inscribe a pesar de los atributos de la masculinidad en un lugar donde vetaría toda universalidad. Será el no todo. O sea, que no porque tengas todos los atributos de la masculinidad que vos te atribuiste, vas a podés estar en un lugar donde no seas universal. Por eso acá aparece la fórmula no solamente del no todo, sino de qué es la mujer al mismo tiempo. Si no es nada más ni nada menos que una manera de inscribirse adentro de una fórmula. Por eso me parece que la fórmula la mujer no existe, más allá de que parecería que es un tema favorito, la mujer, soy una mujer. Un día voy a poder gritar yo soy una mujer. ¿Por qué yo, Hugo Freda, soy una mujer? Porque he decidido inscribirme, a pesar de mis atributos de masculinidad, en ese lado. Lo cual al analista le podría crear ciertos problemas. ¿Cómo puede ser eso? Y sigue. En tanto que elegir o no estar en la función fálica. Lo cual hablaría algo, él machacó mucho, Roberto, y todos están en la función fálica. A pesar de que yo me acuerdo cuando le escuché esto, me acuerdo. Creo acordarme que me acuerdo. En tanto, puede elegir estar o no en la función fálica. ¿Qué querrá decir? Yo puedo elegir no estar en la función fálica a pesar de mis... Lo cual, más allá de todo
el problema que trae aparejado, hay una tensión entre determinismo e indeterminismo que Lacan mantiene siempre. Que es el problema de elegir o no estar en esa función. Ahora, ¿qué quiere decir elegir estar o no en esa función? ¿Qué quiere decir elegir, en principio? Porque según se dice normalmente, vos elegís según las identificaciones, según lo que te enseñó tu mamá, tu papá, tu tío, tus traumas infantiles. No, nada que ver. No tiene nada que ver esa elección. La elección es la X del inconsciente. Por eso lo que más llama la impresión y lo más terrible, que al final de su vida Freud dijo que el inconsciente es una X, que todo el resto es preconsciente. O sea, el asunto es saber qué hace el sujeto con esa X que se llama el inconsciente, que él no puede definir. O sea, ¿y por qué pone una X? Porque le da a la X el valor de un sinónimo de la libertad de crear el inconsciente. A partir de una elección, insistió mucho Roberto, forzada. Es una elección casi con un revólver en la cabeza, parecería. Mirá, tenés que elegir. Y además habla de los modos de elección en otros capítulos. Entonces acá al analista se le crea un problema práctico, como se dice, clínico. ¿Cómo va a prestar atención a la tensión? ¿Cómo va a prestar atención a la tensión entre el determinismo de las identificaciones y todo lo que sigue al lado y la X, que es algo que hay que inventar? Por eso se habló de creación. El inconsciente, en última instancia, no es lo que te acordás, sino lo que creas a partir de los atributos que te das. El inconsciente, en última instancia, no deja de ser para Freud una X. ¿Y qué hizo Lacan? Es querer, con las fórmulas de la situación, tematizar esta X. Yo diría ponerle cifras a la X, que Freud nos dejó ahí. Además lo digo con los términos míos de Freud. Espero que las próximas investigaciones, las futuras investigaciones puedan resolver este problema que planteo. Que todo es preconsciente. El inconsciente, que es una X de la cual no puedo decir nada, a pesar de haber creado el psicoanálisis y haber creado una profesión y haber creado a cada uno de nosotros, haber creado, decir, como están en mi consultorio en París, mirándome. Entonces me parece que lo que se está planteando acá es un problema clínico mayor. ¿De qué lado va a situarse el psicoanalista? O sea, como un sujeto supuesto saber sobre la X o alguien que registra las identificaciones que el sujeto se olvidó y que ahora, gracias al análisis, las descubre. Porque en última instancia, me voy y acá termino, en la página anterior, o sea, en la 95, dice, quizás llegue a hacerles ver que ese 2, o sea, el significante 2, respecto al significante puro que se inscribe S1, es más que secundario. O sea que el S1 tal vez sea uno de los nombres del inconsciente. Y lo que hace el S2 es querer darle forma, pero es secundario, porque siempre te quedas con el S1 pivoteando. ¿Cuál es ese S1? Porque a todos los S2 él los llama secundarios. Es secundario el S2. O sea, la anécdota, el recuerdo, lo reprimido que aparece cuando el país dice, me olvidé. Y uno cree que, estamos tocando el inconsciente. No, está tocando lo olvidado. Y ahora de pronto, por asociaciones, tal vez mismo neuro, el sujeto se acuerda. Es que eso es el inconsciente. Yo creo que Lacan dice que eso no es el inconsciente.
El inconsciente es lo que él está construyendo a partir de las fórmulas, de unas fórmulas que además, no porque sean fórmulas, deja de lado algo que no está programado y que el sujeto puede elegir. Ahora, ¿qué quiere decir elegir? Usted sabe que hay un concepto que los psicoanalistas detestan bastante, me parece que es el concepto de libertad. Hablan mucho del amo, del esclavo, y del hombre libre es que me parecería que no tanto. El hombre libre sería alguien que puede hacer de su inscripción un acto de libertad. O sea, darle significado a la X. Bien, este sería mi comentario muy breve a los problemas, porque hay una tensión epistémica en todo lo que dijo Roberto, resumo, entre determinismo y lo indeterminado. Por eso, de alguna manera, el discurso psicoanalítico rompe con las teorías, yo diría, científicas de la pura determinación. En ese sentido, pienso, luego soy. Acá sería hablo, luego puedo ser. Que sería una fórmula nueva del cartesianismo, lo diría del racionalismo psicoanalítico. Porque hablo, puedo ser. Libre de mi propia elección de cómo quiero que sea eso. Dado que, y termino acá, los atributos de la masculinidad, y podría también decir de la feminidad, eso lo agrego yo, aún por determinar. Porque evidentemente no se sabe bien cuáles son más allá del habla. Bien, esto sería el pequeño comentario, muy pequeño, evidentemente, bueno, de lo que nos ha dicho Roberto. Comentario que te agradezco. Le paso la palabra a los colegas, o si no te respondo algunas cuestiones de lo que planteaste. Pero primero me gustaría, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, algún señalamiento, alguna queja. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Nada, me dejó pensando muchas cosas, la verdad que la clase fue increíble, y algo que me quedó dando vueltas, hubo que siempre se menciona la experiencia del pase, ¿no es cierto? Y digo, ahora que el pase es como que pide mucho, dar cuenta de esta invención sintomática, a la que llega el analista a través de su experiencia analítica, ¿no? Digo, dar cuenta de esta invención sintomática nos colocaría de alguna forma, o sea, sería como dar cuenta de este pasaje a este lado femenino un poco, o sea, ubicarse un poquito más allá de... ya te veo la cara. Bueno, se entendió. O sea, sería dar cuenta un poco de eso. Gracias. Y un feliz día para Hugo. Bueno, yo lo que podría agregar son algunas... bueno, entonces te respondo a vos cortito y le doy la palabra al resto de los colegas. Sí, bueno, Lacan justamente hace algunas interesantes homologías entre lo que sería la mujer y el analista. Unas muy interesantes homologías, sobre todo en el hecho de la inexistencia de un universal. Es muy interesante que nuestros colegas, nuestros mayores, han tratado de ubicar criterios que funcionen como un universal: la genitalidad, la adaptación a la realidad, las ligas objetales estables, el predominio de la fase
depresiva, en Melanie Klein. Ellos ubicaban, digamos, algunos criterios para que alguien pueda ubicarse en ellos y decir, bueno, entonces es un analista. ¿Sí? Si vos andás todos los días cambiando de identidad sexual y de esposa y sos un inmaduro, no te haces cargo de las giladas que haces, pues bien, no sos un analista. Entonces tenían algunos criterios y justamente por eso digo la importancia de esa función de cierre, de esa operación de cierre, cuando Lacan dice no hay ningún criterio universal para que un analista venga analista. Y en este sentido se parece mucho a una mujer, o se parece mucho a la mujer, o se parece mucho a eso de la mujer que puede habitar un ser hablante. Se parece muchísimo, porque en este sentido no hay universalidad, hay que tratar de ubicar algo que no... Respecto del tema del pase, yo la única connotación que le daría es que hay quien muy causado por la cuestión de la escuela y muy causado por ciertos textos de Lacan y cierta política del psicoanálisis han decidido llevar esto a un dispositivo, y hay otros tantos que no, y que dicen me autorizo de esto, y esto que me autorizo yo es intransferible, no es de otro, eso no se lo puedo, porque otro puede pasar de largo por donde ando yo. Así que cortito te diría, interesantes homologías. Cuando digo homología quiere decir que hay una lógica parecida, pero no quiere decir que sea lo mismo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, yo me quedé pensando en esto del síntoma. Sí. Y que es lo más singular y que es algo no solucionable, una cosa así. Me quedé pensando si en El hombre de las ratas ese nombre de goce puede considerarse un síntoma. No lo sé. A lo mejor digo barbaridades. Es lo que pienso. Pregunto. Bien, Gladys. Primera respuesta, no tengo la más mínima idea. No tengo la más mínima idea. Primera cosa, digamos, para tratar de ubicar. Y en segundo lugar te diría, no tengo la más mínima idea. Y en tercer lugar te diría que Lacan efectivamente tendría que volver a trabajar esas partes donde dice la importancia de haber recibido ese nombre en vida de parte de Freud. Así que la verdad que no es mucho lo que te puedo decir. Yo tampoco. Bueno, o sea, somos dos que no sabemos y decimos barbaridades. Una cosita que sí me parece, de las muchas que dijo Hugo, me parece que vale la pena seguir trabajándolas juntos. Por ejemplo, el término alemán Wahl, que es el de la elección, porque Freud escribe muchas cosas interesantes sobre la elección de neurosis, ¿sí? A propósito de la neurosis obsesiva, ¿sí? Tendría que buscarlo, me parece que es un texto de 1915 donde él trabaja acerca de la elección de neurosis, y uno podría agarrar y decir, ¿cómo una elección? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo elijo ser histérico, obsesivo? ¿Elijo? Evidentemente no se trata de eso, pero Lacan toma muy a pecho una tensión que Hugo ponía en términos de determinismo o libertad. Es como una tensión que se ha puesto en la historia del psicoanálisis como causa y consentimiento, nombre de uno de los primeros seminarios de Miller, ¿sí? Hay una causa, la causalidad del significante, hay una causa. Entonces lo que pasó por una causa. Hay un consentimiento a esa causa. Es
Es decir, hay un consentimiento cuando alguien dice y se hace representar por este significante. Hay un consentimiento a una lógica. Lacan ha jugado con eso a lo largo de todo a lo largo de toda su enseñanza. Uno lo puede ubicar, ¿no? Yo recién le hablaba de la causalidad del significante. Entonces uno dice, ya está, se jugó por la causalidad. Y en ese mismo viejo texto te habla de insondable decisión del ser. Quiere decir que no se trata de una cuestión de causa. Se trata de una cuestión de decidir, de elegir, de consentir. Insondable decisión del ser de hacer lugar al significante del nombre del Padre o no hacer el nombre del... ¿Por qué? Porque es un juego. No es que dice, bueno, no decidamos. No funciona el psicoanálisis si no mantenés los dos términos. No funciona el psicoanálisis. No habría ningún esbozo de responsabilidad subjetiva. Si uno dice, no, está todo determinado, todo se cocinó antes de que yo tenga 4 años. Esto es así, yo no... Entonces, si uno dice, es todo causalidad, no existe la responsabilidad subjetiva y es algo que impide el funcionamiento del dispositivo. No hay funcionamiento del dispositivo si alguien no se, lo digo así, hace cargo. Pues ¿cómo me tengo que hacer cargo de este sueño que tuve donde mataba a mi hijo? ¿Cómo ves un sueño? A mí me vino de otro lado. ¿Cómo me voy a hacer cargo de? Y sin embargo hay un operador que tiene que funcionar, que es una suposición de un sujeto que elige. El sujeto supuesto saber nosotros lo podemos pensar anclado en la persona del analista, o podemos llegar a pensar que un analista tiene una manera de trabajar que supone un sujeto que sabe. ¿Qué me vas a decir? ¿No sabías que si ibas a la calle Florida a caminar por no sé dónde tenías muchas posibilidades de encontrarte con él o con ella? ¿Se entiende que es un operador? ¿Sí? Entonces, causa, consentimiento, insondable decisión del ser, responsabilidad subjetiva, rectificación subjetiva, son conceptos que están a lo largo de la historia del psicoanálisis. Y el juego de Lacan, es decir, tenés que meterte en un análisis para saber qué es lo que decidiste en algún momento. Pero entonces, ¿será que se me arma lo que decidí? ¿No será que eso se construye a lo largo del análisis o estaba antes? No sé si soy claro en transmitirles esto. ¿Eso estaba antes o es una construcción del... entonces, trabajar esa X no es trabajar lo que dice Freda, le cambio el nombre, el inconsciente transferencial. Porque el inconsciente transferencial es eso. Alguien estuvo con un analista y surgieron cosas que el analista le puntuó y hizo, esto venía de bla, bla, bla. Lacan dice, sí, pero hay otra cosa. Con lo real, entonces, el inconsciente se construye. Y mira, yo te lo diría si vos me apurás así. Pasa que ya es peligroso. Yo no les voy a dejar hacer más preguntas. Ustedes ampliáis. Yo digo, vamos despacito, acercándonos. Y te dicen, no, pero el symptom, el nombre propio como symptom. Y uno dice, acá cagué. Lo que te quería decir es, yo te diría, en términos de lo que hemos trabajado hoy, el S1 es el inconsciente real. Ese uno es el inconsciente real. Eso van a surgir mucho inconsciente transferencial bajo las especies de un S2 que viene a dar respuesta de S1. Y el symptom en ese sentido, por eso yo no te quiero contestar para no agregar confusión al asunto, pero tendría un estatuto real. Decir, a mí me sirvió para arreglarme con esto. Sí. Es así. Y es muy loco poner eso en una mujer, ¿no? Una mujer con síntomas de un hombre.
Ya lo vamos a ver que esto tiene todo jueguito. Yo no quiero entrar porque es como es mucho y es también, son cosas muy importantes, como para una mujer, porque no me voy a hacer el gil. Es verdad que acá dice que uno puede elegir no estar inscrito, ¿sí? Yo les voy a tratar de dar una lectura que les muestre que no se puede no estar inscrito. Es la lectura mía. Ustedes después se quedarán con su lectura y dirán, no, es por fuera, pero van a ver que hay párrafos que te muestran cómo hay una necesidad en la mujer, en eso que uno llama la mujer que habita en un ser hablante, hay una necesidad de un todo. Llámese matrimonio, llámese yoga, llámese comunidad psicoanalítica. Se tiene que escribir ahí porque no se puede sostener fuera de ahí. Es como decir, nadie se puede sostener en el no todo. Nadie. Lo digo así, grito y me hago el macho, pero para que les quede grabado. Después, cuando encontremos que Lacan dice lo contrario, me dicen, Roberto, te equivocaste, tu lectura, está todo bien. Eso es trabajar con la gente. Bien, preguntas, comentarios, quejas. Bien, 3 de la tarde. Gente, les mando un beso, que terminen bien. Nos vemos. Nos vemos nos vemos el cuarto miércoles y para el quinto vemos si nos juntamos con estas colegas. Les mando un beso.